¿Verdad? Hola chicas, bienvenidas. En este tutorial te voy a mostrar cómo realizar una falda desde cero. Lo primero que vamos a hacer es medir el contorno de cintura, colocar bien la cinta para no equivocarnos con las medidas. Después vamos a colocar la cinta para medir el contorno de cadera. Enseguida medimos el largo de cadera y el largo de la falda, pero no se preocupen chicas, esta parte poco a poco la van a ir entendiendo. Utilizaremos una libreta, un lápiz y una regla para marcar los patrones de la falda. Este es nuestro punto de partida. Voy a marcar esta línea simulando los 18 centímetros, ya que después lo pasaré a una cartulina. De este punto a este punto vamos a marcar el contorno de cintura y recuerden que la cintura mide 80 centímetros. Haré una división con esta medida sacando la cuarta parte de la cantidad, que sería 80 entre 4. Sacamos el resultado y agregamos 2 centímetros más, quedaría de esta manera. Ahora la cadera mide 101 centímetros y aquí hacemos una división que sería 101 entre 4 y el resultado lo medimos y lo colocamos aquí y solo unimos este punto con este otro. Ahora con la ayuda de una regla vamos a medir la mitad de esta línea porque este punto será para marcar la primera pinza de la falda. Ahora mide 10 centímetros y 1 centímetro de cada lado. Medimos 1 centímetro de este punto hacia arriba y de este otro hacia abajo otro centímetro. Ya medimos la cintura, la cadera, ahora nos hace falta a lo largo de la falda. Solo vamos a medir 22 centímetros y ya completamos el rectángulo. Hice el patrón delantero, ahora haré el patrón trasero. Básicamente será lo mismo, solamente van a cambiar unas medidas. Va a ser igual, inicio de este punto, voy a colocar los 18 centímetros y de cintura los 80 centímetros dividiéndolo en 4 y el resultado más aparte le voy a agregar 3 centímetros más. De la parte de la cadera va a ser lo mismo. Vamos a hacer una división que sería 101 entre 4 y el resultado lo medimos y aquí unimos este punto con este otro. Y aquí solamente medimos 1 centímetro y unimos este punto con este otro. Aquí con nuestra regla medimos la mitad para hacer la pinza de 10 centímetros. Pero aquí en vez de poner 1 centímetro, ahora va a ser de 1.5 y unimos las líneas. La medida es de punto a punto para que no se equivoquen, ¿sale? Y aquí marco 22 centímetros de largo de la falda y completo el rectángulo. Y así queda con las medidas exactas. Ahora lo voy a recortar en la línea de abajo y todo el contorno. Si se fijan no queda igual.
Ahora voy a utilizar esta tela, voy a hacer unos pequeños dobleces, pero va a quedar al revés, porque enseguida voy a colocar los patrones. Utilizo primero el patrón delantero y lo voy a acomodar de esta manera. Le voy a poner los alfileres para que no se mueva. Marco 2 centímetros de lo largo de la falda y 1 centímetro por todo el contorno, y así me lo voy a llevar. Y con ayuda de un alfiler paso de esta manera las medidas de las pinzas. Ahora solamente marco las líneas en la tela. Doblo las líneas donde van a quedar las pinzas y solamente pongo alfileres. Voy a elegir aquí un cierre que le vaya al color de la tela. Me gusta este negro. Igual si se fijan también queda este azulito, pero me quedo con el negro. Voy a hacer el mismo doblez con la tela al revés, solamente que aquí voy a respetar un par de centímetros para poner el patrón. Ahorita les digo por qué. Pongo los alfileres para que no se mueva, y ahora sí, en esta parte voy a poner el cierre, por eso respeté los 2 centímetros. Y en la parte de aquí de lo largo de la falda, igual marco los 2 centímetros. Y el contorno de cintura marco 1 centímetro y de cintura a cadera otro centímetro. Aquí irá el cierre, si se fijan, más o menos abarca 2 centímetros. Eso es lo que voy a ir marcando. Y de la parte de abajo marco solamente 1 centímetro. Y ahorita se van a fijar cómo va a quedar. Ahora con la ayuda de un alfiler hago lo mismo, pasando la medida de las pinzas a la tela. Aquí si se fijan fue donde puse los 2 centímetros y en esta parte solamente 1. Y así fue como lo fui recortando. Ahora tengo las dos piezas y voy a marcar esta parte de la pinza
que fue la que me faltó. De la misma manera voy a unir y voy a poner alfileres de las dos partes para poderlo coser. Aquí en esta parte es donde va el cierre, ya sea que lo embane o que lo planchen para poderlo colocar. Así es como yo lo voy acomodando y pongo el cierre. Solo que esta parte es muy importante de no cortar el cierre por ahora hasta que no cosamos, porque si no se nos va a complicar a la hora de coserlo en la parte de arriba. Ahora voy a coser a los lados de la falda para cerciorarme que me quede bien y así poderle meter la máquina. Mientras voy a coser a mano, así de esta manera. Aquí tengo la falda, me quedó algo flojita de la parte de la cintura por el tipo de tela. Ahora lo único que voy a hacer es agarrarle 1 centímetro por lado. También le voy a hacer 2 dobleces en la parte de la cintura. Ahora aquí en la parte de la pinza no hay ningún problema si ustedes siguen cosiendo, ya que estamos utilizando cartulina, no se puede doblar, pero no pasa nada, al contrario, nos ayuda para darle más volumen. Miren como en este caso como es como cosí. Esa es la parte de al revés y al derecho, vean. A mí la verdad me encantó. Aquí lo único que hago ya es unir, corto el cierre, lo acomodo, subo bastilla y ahora sí esperen el resultado final. A mí la verdad me encantó el resultado, además de que hacer los patrones es demasiado fácil. Espero que te haya gustado y si es así no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones que te dejo viendo estos otros.